frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados, teniendo chocita y caña, con su techo de bijao. Río arriba, río abajo. Nuevamente en un programa de Río Arriba, Río Abajo, yendo en la balsa rumbo hacia Guayaquil, a la altura de Nobol. Hoy nuestro invitado, frente a esta cromática, todo este entorno bubólico de la naturaleza, me encuentro con Manuel Tricalotis, pintor nacido en Chile, formado en las universidades chilenas, pero cuya vida de artista se ha prolongado durante unos intensos 47 años, casi medio siglo. Cuando se encuentra en este río, ¿qué le viene? ¿Qué le viene como ser humano? Como lo decía, me produce una profunda alucinación. Los matices te asaltan, se encuentran contigo, vienen hacia ti, como los colores potentes de los acentos cálidos de los cuadros que yo pinto habitualmente. Ciertamente, ordenando las ideas, estructuro y finalmente empiezo a hacer algunas cosas referido a eso. Usted tomó entre una de sus obras un cuadro muy representativo, una serie de cuadros que pintaron su relación con el río Guaya. Sí, sí. Usted como emigrante, llegado a Guayaquil, ¿cuál fue la impresión cuando llegó a nuestro río? Hay una palabra que me costó procesarla, que se refería a lo enorme, grandioso, y se refería a la monumentalidad. Bueno, el río Guaya me produjo un asombro, me quedé absorto por la gigantesca, el gigantesco espacio que domina. Es potente, poderoso. Entonces, eso, por supuesto, fundamenta el carácter de las personas. Ese río gigantesco, que cuando se dice río, es igual que decir mar, no solo por la profundidad, sino por su espacio gigantesco. Los ríos aquí marcan espejos profundos y enormes, donde la humedad y todo lo que ocurre en la tropicalidad de la vida crea seres humanos completamente diferentes de los recogidos fríos, de adentrarse solo en sí mismo de los fríos del sur. La diferencia es brutal, pero es preciosa y bellamente brutal. Cuando se descongeló viviendo en Chile y vino a esta tropicalización, ¿qué le marcó la diferencia en su trabajo? ¿Qué recuerda de lo que hacía en Chile y de lo que comenzó a hacer en el Ecuador? ¿Qué cambio generó? Naturalmente fue el color. Recuerdo una vez que viajé de Guayaquil a Santiago en pleno invierno. Aquí era un día tórrido y caliente, lleno de la furia, del rumor de los insectos, de todo lo que vemos en este instante, en este río. Y llegar a Santiago parecía un enorme y largo funeral. Era frío, los colores grises y oscuros que solo a partir del color de los rótulos pegados a los muros, y la luz que emanaban desde los interiores. Pero la gente vestía de gris, de negro, y de una manera tan extraña que no podía entender cómo podía haber vivido en un lugar como ese. Sin embargo, usted está muy relacionado en su trabajo con el agua. Me imagino que el frío es intenso, las neblinas brumosas en las épocas del invierno sur, austral, generan una visión diferente de la vida. Usted no tenía un río de la dimensión del Guayas, pero tuvo cerca el Biobío, tuvo otro tipo de estructura, de ríos andinos, pedrosos, cayendo. Los ríos andinos son menos caudalosos, son llenos de pedregales, y en las temporadas crecen
en las temporadas de invierno, pero en el verano se vuelven pequeños riachuelos. Entonces mi relación con el río era una especie de niño que nunca terminaba de crecer. En cambio el río Guayas es una tierra, es un agua de gigantes, esa es la diferencia. Donde todo se sobredimensiona, es gigantesco. Usted conoce con claridad que estamos celebrando el bicentenario de Guayaquil, de la provincia, Sí, no sí, solo de sí. la ciudad de Guayaquil, Sí. sino el bicentenario de toda una región. Usted lo ha descrito en una forma clara, naturista, cuál es el poderío que tenemos en este lugar. ¿Qué le representa el Golfo de Guayaquil? ¿Qué visión le da el Golfo de Guayaquil a usted como un extranjero nacionalizado con esta región? Porque adoptó esta región de lo que veo en el trabajo. Evidentemente que los potenciales de seguir creciendo son infinitos. Las identidades se van decantando con el tiempo y van construyendo seres humanos distintos a otros, porque no buscamos ser iguales, buscamos ser distintos para que nos aburramos de cantar las mismas canciones. Guayaquil tiene su magia. No recuerdo otro lugar donde se llame lagarteros a los que le cantan a las chicas en las serenatas. No recuerdo lugares de estas calles llenas de zaguanes, de lugares como pequeños lugares secretos. Esas cosas identifican una ciudad con el río y con su arquitectura en forma brillante. Eso lo va haciendo distinto, diferente. Eso es lo que finalmente el que viene de afuera lo ama y lo rescata y lo recuerda. En la textura Sí. conceptual de esa visión que tiene usted de Sí. nuestra atmósfera social, como lo ha determinado, nuestra atmósfera de la naturaleza, ¿qué no ha pintado y le gustaría pintar? Bueno, la verdad es que hay varias cosas. Me gustaría pintar básicamente los cafés nocturnos, los lugares de las picadas de Guayaquil, es decir, de los sitios donde la gente va en forma muy popular a reconocerse en sus pequeños o grandes espejos. Pero también pintar la naturaleza en donde más se producen espacios de identidad, para destacarlos como distintos. Entonces, se podría hacer toda una colección de unas 22 o 25 pinturas exclusivamente de Guayaquil, sus cafés, sus calles, con una mirada impresionista distinta. Yo miro desde arriba hacia abajo, generalmente mis visiones son más aéreas que desde abajo, porque creo que totalizan arquitectónicamente y diagonal y compositivamente más dinámicas las cosas, se vuelven más hermosas miradas desde ahí. Además, el arte es una construcción del mirar y de ordenar las cosas desde un punto de vista y repetirlo como un gran discurso. Es decir, Guayaquil en un discurso fluvial y marítimo, en una simbiosis especial. Habla usted de una construcción especial. Sí, distinta. Si usted tuviera que restaurar, reconstruir el imaginario, la ingeniería de Guayaquil, ¿qué haría como pintor Yo y como habitante rescataría de esta ciudad? todas las orillas del río. No sé, convocaría a todos los arquitectos y artistas de esta ciudad para que me desarrollen planes a la orilla de los grandes ríos. Aquí tenemos una Venecia, no un Miami. Esta es otra mirada del mundo, con un sincretismo entre europeo y por supuesto de aquí, desde nuestra centralidad guayaquileña, pudiéramos catapultar la ciudad arquitectónicamente mediante qué sé yo, bajas de impuestos a quienes que construyen de una determinada manera, con unos patrones culturales específicos, no arquitectónicos me refiero, específicos, y desarrollar toda la zona de los ríos, que es fantástica. Para mí esa es la parte más fascinante de la ciudad, su espacio líquido, porque ahí está la pureza de toda la belleza guayaquileña y de todo el río. ¿Cómo entiende usted, que ha viajado y conoce, por qué considera con su espíritu
de extrañeza seguramente, porque los guayaquileños nos hemos desabordado de las orillas de los ríos. Y de Bueno, y me olvido de curioso. los ríos, No porque es- también hay que incluir los No esteros. es difícil que la gente que vive a la orilla del mar odie a los peces, o sea, odie comerlos, o sea, quiero decir, Está diciendo argentino. está comiendo asado a la orilla del mar, eso me parece, no tiene nada que ver. Quiero decir que cuando uno mira desde afuera, parece ser que la mirada de alguna manera se vuelve más objetiva. Y, por ejemplo, aquí en Guayaquil se hacen unas supuestas esculturas, pero no son esculturas, son caricaturas, que no es lo mismo. Escultura es otra cosa. Es recrear la vida desde otro punto de vista. Entonces pero por desgracia, los dirigentes políticos que carecen de sensibilidad plástica y artística, se deciden por eso, y ellos son las comisiones de concursos, y eso está muy mal. Si tuviera- Ojalá se replantee eso y todos esos monos asquerosos que tiene Guayaquil por ahí una iguana, las pongan en un parque infantil que es donde deben estar y hagan una ciudad de arte. pero dígame- Porque interés por el arte sí ha habido. El alcalde anterior, yo no conozco a alguien más que amó más el arte que él y permitió a los artistas expresarse. Sin embargo, en esa parte falló ostensiblemente. hay un tema, sin embargo usted hace una crítica estética a la obra, Sí, sin embargo estética. ha habido un desarrollo importante en la materia de construcción de esculturas. Que no le gusten a usted o que no me gusten Bueno, a sí, mí, sí, no tiene implican que no estamos conectados Ya. como un mundo del arte. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Cuál sería su contrapropuesta? La propuesta sería obviamente neofigurativa. ¿Y por qué es neofigurativa? Porque si toma la figura humana como representación de la realidad, que no necesariamente sea la escultura clásica y absolutamente normal, digamos, como Realista. totalmente realista. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no sean juegos, digamos, postconceptuales que hacen que desaparezcan las figuras y cualquier cuentero nos cuente cosas absurdas. Cuando me habla de posconcepto me parece que está hablando de posverdad. Yo diría que sí. Exactamente. Esas medias verdades. Las que medias parecen verdades. Entonces estamos viviendo un mundo caótico, estamos viviendo un mundo de una especie de edad media oscura, donde el replantearse todo se constituyó en ley. Está bien dudar de todo. Como lo hizo Descartes, dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es que soy un hombre, que soy un ser humano. Porque si no, ¿quién duda? Entonces, el arte hace eso, se fragmenta de una manera horrorosa y entonces confunden a los jurados que nunca dan explicaciones. Yo fui jurado ahora en el Salón de Octubre y pudimos dar unos premios con lo más razonado que se pudo. Pero ya terminando este segmento, Sí, de creo acuerdo. que esa es una lucha Sí. permanente en el planeta. Sí. Entre los que piensan como usted y otros que piensan distinto a usted. Sí. Pero en el fondo, arte es arte Sí, y el sí. arte De sigue acuerdo. caminando su marcha. Y tiene diferentes ritmos en la música, tiene diferente cromática y dibujo en la formación. Así ha sido el mundo después del siglo Y se del la nacimiento de los surrealistas, pues tuvo toda una lucha y toda una generación. Pero volveremos enseguida con Manuel para seguir comentando con Manuel sobre los temas del arte y de su deseo de seguir haciendo arte en estas riberas. Ya volvemos. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. La medianoche encadenó los viejos fantasmas. Caminé sin miedo, errante, por las avenidas imposibles de tus ojos claros, como que si todo estuviera más allá en el mar, en un laberinto verde,
donde habitan las palabras. Y es que en la obra de Tricalotis habita la esencia de su verdad, la esencia de su amor por lo femenino, la esencia de su amor por lo rupestre, la esencia de su amor por la vida. Y realmente con este fragmento de un poema con el cual él describe su propia obra, me gustaría conocer más del hombre, del pintor, de ese hombre que llegó como una especie de extravío a Guayaquil. ¿Cómo llegó a Guayaquil? Bueno, recuerdo llegar alguna vez a Guayaquil y llegué a un barrio llamado Urdesa. Pero cuando vine a Urdesa era el barrio más concurrido, más rosa, más coloquial de la ciudad. Entonces me quedé algunas semanas ahí, conocí un poco la ciudad y eso me encantó. Como vivía en Quito, regresé a la ciudad de Quito, pero siempre me quedó Urdesa como el corazón de una bohemia que me producía una gran ansiedad. Con eso me encontré con galerías de arte, pintores, todo estaba en Urdesa, en la calle Víctor Emilio Estrada. Ahora, por supuesto, es un recuerdo. Ahora habitan otras cosas ahí. En fin, vi un poco el devenir de la ciudad en el tiempo. ¿Y ese devenir a dónde lo llevó? Era apenas un lapso, un extraño segundo, apenas erguido, y un sonido de pronto ensayó la palabra, tocó en la madera de un bosque secreto. ¿Fue para usted Guayaquil ese bosque secreto? Así es. Bueno, está en los manglares. O sea, todo lo que aquí me parece mágico, como el vuelo de unas garzas entre los manglares. Todo eso que no he pintado todavía. O lo he pintado muy poco, o por lo menos no ha tenido una condición de discurso en serie, donde las palabras de alguna manera colorísticamente queden patentizadas. ¿Qué quisiera patentizar de los rastros de este Golfo de Guayaquil? Exactamente eso. ¿Qué huella le quisiera dejar a la historia? Porque me imagino que como artista busca un hilo con la trascendencia. Sí. Con la trascendencia de su obra, seguramente no de su persona. O sea, en la parte técnica, hacer que el color vibre y que de alguna manera capte el amanecer, las mañanas matinales de los arrozales. Toda esa parte que tiene que ver con la naturaleza de Guayaquil. Más allá del bloque de cemento, del hierro y de las calles, quisiera la naturaleza como protagonista, los grandes bosques y los humedales, eso es básicamente, los espejos, eso me gustaría pintar. Cuando usted veo su trabajo, ¿sí? Sigo asombrado de cómo usted, Tricalotis, genera ese contacto con la naturaleza, esta especie de impresionismo que genera con el color. Aquí no sé si lo puedes captar. Eso es como extraviado en el mundo de los impresionistas. Yo diría que es un impresionista tropical, de alguna forma. Sí. ¿Le gustaría que lo definan así? Podría ser, sí, tal vez. ¿O cómo le gustaría que lo definan? Generalmente uno se pone muy rococó cuando uno elige las cosas. Es preferible que el devenir y los comentarios y la relación con los seres humanos definan las cosas. ¿Por qué se enamoró de este neoimpresionismo que usted mismo genera? Cuando era niño, en el municipio de mi vieja ciudad pequeña, de 30.000 habitantes, en Illapel, vi una exposición como creo que tenía unos 11 o 12 años. Yo pintaba la témpera y vi los empastes de una dama que pintaba unos cuadros. El nombre de ella no lo recuerdo. Pero luego, a los 14 años, yo pinté e hice una reproducción de un cuadro de Cézanne que se llamaba El niño del chaleco rojo. Y gané un concurso. Y el primer premio consistía en viajar a Santiago. Y en ese lapso vino la exposición de Cézanne a Miró. Y en esa exposición
vi a Van Gogh, el Suavo de Van Gogh, y vi obra impresionista que me dejó totalmente absorto, y eso me marcó definitivamente. Dije, algún día pintaré como eso. Esta tela, que está obviamente en el libro, me lleva a un cacotal, aunque sé que esto no es una plantación de cacao, Sí. pero tiene el color Sí. fundamental de una plantación, de un bosque de cacao. Sí, ¿Qué ve? sí. ¿Usted ha visto un bosque de cacao alguna vez? Lo vi, lo estuve en la casa de en la hacienda de un cacaotero que me llevó y pinté un par de cuadros de ahí. No fueron muy buenos, fueron los primeros. Creo que he entendido mucho más del color. Es curioso, siendo profesor, el que más aprende soy yo, porque he tenido que prepararme más de alguna vez para entender lo que manualmente hacía casi como fortuito, como venido de alguna parte. No, uno viene construyendo entre la mirada, los conceptos, una manera de caminar, y esa hay que teorizarla y vertebrarla para que las cosas que resultan sean siempre las mejores formas de representación. Son formas de representación de la realidad. En la realidad no es como es, sino tal como se ve. Eso era el dilema del impresionismo. Porque decía Manet que la pintura debe ser una fiesta para los ojos. ¿Quién era Manet? El padre del impresionismo. Esta fiesta de color, que vuelvo a ver por lo menos este trabajo que veo, también se abre hacia el mar. Sí, sí. Y ahí veo unos contrastes en su pintura nuevamente, un fondo a su lado y un horizonte a su lado. Sí, sí. Son dos dimensiones diferentes. ¿Qué le representa el mar y el cielo a usted? Bueno, lo azul es lo que se aleja de los ojos, y la calidez de los naranjas y amarillos es lo que viene al encuentro de la vida, al encuentro del espectador, de los ojos del espectador. Entonces, esa relación que hay en lo que va y en lo que viene crea el espacio mágico de la pintura. Es decir, hacemos que la pintura no sea plana, que no se exprese en una o dos dimensiones, sino en muchas más, y que sus matices nos hagan viajar en las distancias. En realidad es una transferencia de procesos atmosféricos de la realidad a una tela que es un cuadro. Estamos entrevistando al gran maestro Manuel Tricalotis, con quien tenemos este interesante diálogo mientras navegamos río abajo, río arriba en esta balsa. ¿Qué significación le da este encuentro? Usted normalmente lo entrevista en los canales. Río abajo, río arriba. Sí. A veces como queremos sintetizar eso en una sola palabra, y a veces tan corta que casi desaparece. Aquí no, la palabra tiene todo el sentido, río abajo, río arriba. Así podría llamarse una muestra plástica salida desde aquí. Río abajo, río arriba. ¿Qué horizonte le ve al arte de la pintura como un envolvente, un aglutinador del hombre con la naturaleza? Porque muchas veces sus cuadros están guindados en los hogares, en los museos de diferentes personas, pero como que no hacen conexión a la gente de volverse responsable de todo esto que se va perdiendo, de ese sol que usted acaba de exponer, de ese sol que usted acaba de exponer, que se nos acerca, mientras el cielo se nos va. Sí. Yo entiendo que el arte es un asunto de desarrollo de sensibilidades. Y por desgracia, cuando las necesidades humanas son cubiertas, cuando tienes cubierto el estómago, cuando todas tus necesidades básicas están y se sobreentiende que comes todos los días y que vives bajo techo, entonces el arte te encuentra. Si no, no, antes no. Por desgracia, el arte no toca a aquellas personas que necesitan cosas básicas para vivir. El arte trasciende las necesidades humanas. Por eso dicen que el arte es inútil. No, el arte es un producto de la inteligencia. Es el refinamiento más alto
de la sensibilidad humana, en todos los órdenes, no estoy hablando solo de la pintura. Sin embargo, a pesar de que estamos generando tanto arte, y se supondría que estuviéramos generando tanta sensibilidad, los ciudadanos no se sensibilizan con la naturaleza, se vuelven cada día más distantes de la verdadera sensibilidad. El contacto con el calor, vivimos acondicionados en el aire, el contacto con el mismo frío, vivimos acondicionados en la calefacción, en el contacto con el agua, exigimos agua limpia, la compramos en botella, pero no sabemos ni hemos tomado ni idea de lo que está pasando en este río que está fluyendo en este momento. Bueno, supongo que la modernidad nos arroja ese fenómeno. Hay una dispersión de muchas cosas, como los viejos conceptos. Antes tenían todos los procesos una cierta unicidad. Los cuadros eran un tema, un desarrollo, Ahora no, las cosas están fragmentadas. Y en esa fragmentación se inscribe casi todo lo que la gente piensa. Y por eso, de alguna manera, la insensibilidad en algunos asuntos. Hay gente que no soporta todo este calor, como usted mismo anota. Sin embargo, es la construcción de toda la fascinación que produce este lugar, este movimiento fantástico que nos transporta a un mundo desconocido, diferente. Algún momento lo hicieron los escritores con las palabras. Recuerdo a Eustaquio Rivera en La Vorágine. Pero esto es más que eso, ¿no? Como los 5 de Guayaquil, que también describían la ciudad y el campo y la migración. Y la migración en una forma tan increíble. Eso me parece fantástico. Yo creo que hay que reposicionar y recontar otra vez. Usted que es oriundo de ciudades pequeñas. Sí. Ese contraste de pensar de que lo grande es nuestra solución. Y hace pocos días veía un reportaje como Nueva York está siendo abandonado por la pandemia. Sí. Y la gente buscando de nuevo el campo. Porque no entendimos, por ejemplo, algo que discutíamos fuera de escena, de cómo la gente al volverse a la ciudad se volvió mucho más promiscua, mucho más encerrada, mucho más contactable con el virus, con la enfermedad. ¿No cree que llegará el momento en que el ser humano se baje de esos edificios? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de la pandemia. Ese hacinamiento que se volvió como natural. El hacinamiento natural del urbano. Urbano. Esto es exactamente lo contrario donde estamos ahora. Solo la dimensionalidad de lo que percibimos podemos entender qué es natural y qué no lo es. ¿Qué diría usted un hombre que tiene un recorrido de más de 47 años de pintor? Sí. Si un padre de familia le dice a su hijo, transfórmate en pintor, ¿le recomendaría que se haga pintor? Mire, esa es una... De vocación. Bueno, si tiene la vocación, y se nota desde niño, claramente, por supuesto. La va a vivir. Estudia arte, estudia técnica, porque la técnica es... Disculpe, la técnica es una construcción de la inteligencia en el tiempo y en los años. Es la experiencia de miles de artistas que fueron contribuyendo a un desarrollo de la forma de pintar con más claridad. Entonces, aprendiendo la técnica, tienen un instrumento inimaginable para lograr los efectos que yo tuve que perseguirlos toda la vida. Entonces, por supuesto, sería mucho mejor. Pero si no, puede pintar, puede hacerlo, pero por supuesto tener las carreras formales como para seguir manejándose en este mundo, porque es muy difícil ser pintor en este mundo. Pero al mismo tiempo, muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Produce mucho más alegrías desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los afectos, que cualquier otra carrera, porque te da la posibilidad de vincularte con toda clase de seres humanos. No eres la profesión en sí misma, eres un ser humano que se puede expandir, que puede comprender muchas ciencias, que puede entender muchas cosas. En fin, un ser humano un artista es un ser infinitamente amplio. Gracias, Manuel, por haber ampliado
a mayor posibilidad ese colorido que le da usted al arte y ese mensaje que le está enviando a nuestros amables radioescuchas y televidentes. Reciban todos ustedes ese siempre afectuoso saludo de corazón a corazón desde esta balsa en el río Daule, donde fluye culturalmente este programa Río Arriba, Río Abajo. Un placer, junto al río.